Vamos a iniciar con el tema de vectores, cómo hallar las componentes, realizamos operaciones básicas, suma, resta, multiplicación. Todos los procedimientos que realizaremos son solo analíticos, es decir, solamente cálculos. Por ahora no se va a graficar ninguna de estas expresiones. Entonces es importante que nos hagamos la pregunta para iniciar este tema, ¿qué es un vector? Un vector está denominado como un segmento de recta orientado. Tiene un origen y un punto extremo. Y sus tres elementos básicos son módulo, dirección y sentido. Esto nos permite o nos ayuda a indicar una acción, de dónde a dónde va un carro, por ejemplo, de dónde a dónde se dirige, en qué sentido y en qué dirección, qué distancia recorre. Entonces, el vector va a ser una flecha que será un segmento de recta orientado. Vamos a ver un ejemplo de un vector. Esto es un vector, este es su origen. Veamos su extremo, siempre va a tener un origen y un extremo. En su extremo hay una flecha y también va a tener entre sus elementos el módulo, la longitud, la magnitud o la norma, que es la medición de la distancia entre el origen y el extremo. También va a tener una dirección, en este caso la dirección va a estar determinada por la línea que contiene, o la línea de acción se llama, la línea que contiene a ese vector. Y también va a estar determinada en un plano, en un sistema unidimensional por la recta. Va a ser ese punto de referencia. Si es horizontal, si es oblicua, si es vertical, esa va a ser la dirección. En un plano cartesiano, pues la dirección va a estar determinada por el ángulo que forma el vector con el eje de las abscisas o el eje de las X. Ahí vemos la representación del ángulo. Además, este vector va a ser denotado o escrito con una letra, en este caso minúscula, y la flecha arriba. También puede estar determinado por sus puntos, el punto de origen y el punto extremo. Primero se escribe el origen y después se escribe el punto extremo en letra mayúscula, cada uno de ellos. Igual puede estar determinado la distancia de ese vector por su punto de origen y su punto extremo. Esta es la forma como se escribe el módulo de un vector. Veamos acá cómo un vector está definido en un plano cartesiano. Y vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos un vector cuya dirección es horizontal y el sentido es hacia el lado derecho. En este caso está el sentido del mismo, vemos cuál es el origen y su módulo es la magnitud de medición de ese vector. Acá tenemos la definición más formal de módulo, dirección y sentido. Puedes pausar el video para aprender y tomar nota. Ahora vamos a hacer el procedimiento para encontrar las componentes de un vector a través de las coordenadas de su punto de origen y su punto extremo. Entonces, con la fórmula que está acá, entonces queremos hallar las componentes del vector AB. ¿Qué vamos a hacer? Las coordenadas de las X de mi vector extremo y origen las vamos a restar, al igual que las coordenadas de Y del vector origen y del vector extremo. ¿En qué orden? Vamos a restar las coordenadas del extremo menos las coordenadas del punto de origen. Entonces vamos a hacer un ejercicio para aprender. ¿Qué vamos a hacer? A partir de dos puntos. ¿Cuáles puntos? El origen y el extremo. Recordemos que todo punto tiene coordenadas XY en el plano cartesiano. Entonces, a partir de esos dos puntos vamos a encontrar las componentes del vector y este vector se puede graficar, pero no lo haremos todavía. Entonces aquí tenemos dos puntos, el punto A de menos 1,2 y el punto B 3,4. El punto A es el origen del vector y el punto B el extremo. Vamos a desglosarlo componente a componente. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir los valores de X y Y que vimos en la fórmula en el mismo orden, lo vamos a colocar acá para realizar la operación de resta. En este caso, la coordenada X sub 2 es 3
y le vamos a restar la coordenada de x sub 1, que es menos 1. Respetando la ley de los signos, eso me va a dar 4. Posteriormente hacemos lo mismo con y sub 2 menos y sub 1. Eso me va a dar 2. Entonces, la componente del vector AB es 4, 2. Esa es la respuesta. Vamos a hallar esa componente a partir de que de los dos puntos que tomé como patrón, el punto de origen del vector y el punto de extremo. Aquí tenemos un segundo ejercicio, tenemos el punto A, que es el punto de origen de un vector, el punto B, el punto extremo, hacemos lo mismo, desglosamos las coordenadas y luego realizamos, entonces sustituimos la ecuación en este vector, multiplicamos los signos y resolvemos y me da las componentes del vector es 4 menos 8. Recordemos siempre el orden y la ley de los signos para todo. Tenemos un tercer ejercicio donde el punto de origen es A, es 5,2 y el punto B es menos 2, menos 1. Nuevamente desglosamos cada una de las operaciones. Puedes pausar el video para tomar nota lentamente y realizar las operaciones por ti mismo de manera que estés convencido de los resultados. La componente que me da de este vector AB es menos 7, menos 3. Entonces, encontré tres vectores a partir de las coordenadas del punto de origen y extremo. Ahora, ¿qué operaciones puedo realizar con los vectores? Vamos a realizar las operaciones básicas de adición, sustracción y el producto de un escalar o un número cualquiera por un vector, sencillamente. Entonces vamos a iniciar con la primera operación. ¿Cómo sumamos un vector? Bien, ahora vamos a aprender cómo sumar dos vectores. Entonces vemos cómo está definido cada uno de estos vectores. Está el vector A con coordenadas x, y el vector B con coordenadas x sub 2, y sub 2. Para la suma, ¿qué tenemos que sumar? Sumamos las x y sumamos las y de forma ordenada. Luego entonces tenemos el ejemplo, dos vectores y tenemos que hallar la suma de ellos dos. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Agrupamos las x, agrupamos las y en el orden tal cual como indica la ecuación. Luego, al sumar x sub 1 más x sub 2 obtendremos 4 y al sumar y sub 1 más y sub 2, 3 entre 3. Todo número divididos por sí mismo es la unidad, entonces esto me va a dar 4,1. A partir de este momento puedes pausar el video para ver los detalles de la suma de vectores y luego realizar los ejercicios bajo esta guía.